Uno de los temas más tristes en cualquier tipo de guerra es la muerte de inocentes. Los civiles, la gente que no tiene nada que ver con el conflicto, muchas veces paga el precio mayor, sin culpa, sin motivo, y esa gente sufre muchísimo. Y el impacto es no solamente por el dolor y la empatía que deberíamos de tener nosotros como seres humanos ante el dolor de cualquier civil, de cualquier persona inocente, pero aparte polariza, divide, genera más odio, justamente por la reacción a este tipo de conflictos. En esta guerra en específico, entre el conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas, surge un tema muy delicado, que es la muerte de inocentes, inicialmente por el lado de Israel, o sea, el asesinato y el masacre de 1.400 o más inocentes civiles por parte de estos terroristas, de israelíes y de otras nacionalidades, y al mismo tiempo, en el momento que empieza la respuesta y la defensa por parte de Israel en Gaza, surgen también muertes de inocentes. Y esto es un tema doloroso y difícil de abordar. ¿Cómo lo hacemos para lidiar con este tipo de conflictos y el impacto a los terceros, a personas que no tienen nada que ver con el conflicto? Yo soy Jaime Blizorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Una de las cosas que más me molesta en este conflicto en específico es ver cómo se le pide a Israel que por favor tome las medidas que sean en proporción al impacto que ellos están recibiendo. Es más importante decir varios datos y elaborar acerca de esto de manera un poquito más a fondo, para entender de qué se trata y por qué hay mucho ruido al respecto que considero que está equivocado. Y al mismo tiempo enfocarnos con una cabeza un poquito más clara y acertada a este análisis de conflicto y lidiando obviamente con la muerte de inocentes, que es indudablemente lo más trágico de este tipo de conflicto. Para entender esto, tenemos que remontarnos al 2005. En el 2005, el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que era un personaje de derecha, decide, por cuestiones políticas y como una forma de buscar la solución para el conflicto entre Israel y el resultado de la segunda intifada, la segunda revolución, la segunda uprising, como dicen en inglés, el segundo movimiento que surgió como ataques constantes de civiles hacia civiles, de bombardeos en camiones y muertes de mucha gente, deciden de manera unilateral el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, irse de Gaza, de la franja de Gaza. Hasta ese entonces había gente de la comunidad judía, habían israelíes, habían gente palestina, habían de todo tipo de gente en la comunidad de la franja de Gaza. Ariel Sharon decide, vamos a retirarnos de ahí. Se retiran. La gente de la comunidad judía, la gente israelí no se quería ir. El ejército tuvo que ir y sacar a toda esta gente. Ahora tienen que entender algo muy importante. En ese momento, en toda esa región, había un desarrollo muy importante, como en cualquier otra zona en Israel. Si ustedes hoy en día van a Haifa y van a Tel Aviv y van al norte o al sur en Israel, a Jerusalén, se van a dar cuenta que es un país muy desarrollado. Gaza no era diferente. Gaza tenía sus fábricas y tenía sus desarrollos agrícolas y tenía todo completamente desarrollado como cualquier otro lugar. 2005 se van y como fue de una forma unilateral y sin estructura, el lugar queda con un vacío político de poder. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién es el líder de esta zona? ¿Quién es el líder de este lugar? De la franja de Gaza. Hacen las votaciones democráticas y el pueblo elige a Hamas, una organización terrorista que surge en los 1980s. Hamas como organización terrorista toma el control político del lugar. Y lo primero que hacen es arrasan y destruyen absolutamente todo lo que había en ese lugar que Israel les dejó, toda la infraestructura que les dejó Israel, la destruyen por completo. Y las fábricas las tiran, y casas las tiran. Y agarran, por ejemplo, y este es un tema muy importante para entender el conflicto de ahora, parte del motivo que Israel, se le está acusando a Israel, y se le denuncia y se dice que Israel no puede hacer este tipo de cosas, que que apagan la electricidad afuera y que también le quitan el agua a la franja de Gaza. Parte del motivo que Gaza no tiene agua no tiene que ver con Israel en el 2023, tiene que ver con Hamas en el 2006. Tiene que ver con este movimiento terrorista que lo primero que hace es agarra y ellos mismos suben los videos. ¿Cómo están agarrando las tuberías que Israel dejó en el lugar para agua?
que Israel dejó para que tengan sus propios sistemas de agua. Y ellos los agarran. Y agarran esta tubería y la transforman en misiles, videos subidos por ellos, donde agarran las tuberías que Israel dejó, todo un sistema funcional. Y lo primero que hacen es dedicar toda la franja de Gaza para asegurarse en construir una infraestructura de terror. La gente se queja, oye, pues, mira lo que Israel les está haciendo. No, mira, número uno, al tipo de políticos que eligieron, a una organización terrorista, y número dos, cómo ellos tratan a su propia gente. Dentro de Gaza hay campamentos de terror, campamentos en el cual adoctrinan a los niños, desde edades tempranísimas, desde 3, 4 años, para que cuando vean a cualquier judío, lo maten, para que los atropellen. Que eso es algo recurrente que surge. Cuando yo vivía en Israel también, de vez en cuando. De repente llegaba una persona a una sinagoga y empezaba a asesinar a gente. De repente había una persona y empezaba a atropellar a gente. Y todo esto surge por gente que es adoctrinada por odio y por temas que son muy difíciles de comprender, en el cual la gente está creciendo con un odio muy profundo. Hamás es una organización terrorista. Hamás es una organización que está buscando no nada más la aniquilación de Israel y de los judíos en Israel, y no es únicamente en Israel, pero está buscando, es en toda la región, y aparte de eso, busca una forma de someter a sus propios ciudadanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los servicios básicos que un país debería de ofrecer a su gente, jamás los tenía en su momento inicial, cuando toman control en Gaza lo tenían. Jamás ha recibido una cantidad enorme, exorbitante, de apoyo por ayuda humanitaria de todos los países y de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y por todos lados reciben cantidades locas de dinero para apoyar a su gente. Y lo único que hace Hamás con todo ese dinero es, número uno, es ellos mismos y sus líderes enriquecerse, principalmente, y número dos, todo el resto utilizarlo para temas de terror. Qué curioso que en la guerra, ahora en este conflicto, se quejan que no hay electricidad y no hay agua, pero sí hay cohetes y sí hay misiles. Qué curioso que no se les acaban estos temas. Y aquí entra el tema delicado y muy complicado y muy difícil y muy sensible en cuanto a la muerte de civiles. Hamás agarra las escuelas y pone los lanzadores de cohetes en las escuelas. Pone los lanzadores de cohetes en los hospitales. Pone los lanzadores de cohetes en zonas de civiles. ¿Y cómo esperas que Israel reaccione? Israel se tiene que defender. Te hago una pregunta, mi estimadísimo oyente. ¿Qué piensas si nosotros en México empezamos a lanzar no 7,000, no 5,000, no 700, pero 50 misiles a Estados Unidos? ¿Cómo crees que se vería México después de eso? ¿Qué pasó después de las Torres Gemelas? Estados Unidos, conquista países. Y cuando se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, hay una cantidad enorme de muertes de civiles. ¿Y qué culpa tenían ellos? ¿Qué culpa tenían ellos? Ahí la gente no se queja. Ahí la gente no lo critica. Y sí, no la misma magnitud que Israel. Y aquí hay un tema sumamente delicado, sumamente delicado. ¿Cómo le haces para defenderte de temas de ataques cuando las zonas y las regiones utilizadas para lanzar los misiles y generar daño a poblaciones de manera indiscriminada civil en Israel están en zonas civiles de ciudadanos, de gente inocente? Entre paréntesis, cuando estoy hablando de gente inocente, quiero clarificar, no estoy incluyendo a la gente que son simpatizantes de Hamás. La gente que está dispuesta a celebrar cuando esta gente manda un cohete, manda un misil a una zona civil para que se muera cualquier persona, no lo trato de la mismita forma que un inocente en verdad. Hay una entrevista en la cual salió en CNN un doctor en Gaza, estaba platicando apenas, acaba de pasar, y le pregunta cómo él percibe todo lo que está pasando en Gaza y qué percibe acerca de Hamás. Y qué curioso que cuando va a comentar, se corta la llamada. Claro que hay un dominio muy fuerte por parte de Hamás en su población. Y sin duda es un lugar que tiene un sufrimiento humano tremendo. Pero un porcentaje elevadísimo del sufrimiento no viene de Israel. Viene por parte de sus propios líderes y gobernantes. El líder del movimiento de Hamás no vive en Gaza. El líder de Hamás, que se llama Ismael Haniyeh, este líder vive en Qatar, en un hotel de 5 estrellas, con todos los lujos del mundo. Y este personaje habla de otro lugar, con su green screen, con su pantalla verde, y cambian solamente todo lo que está pasando. Y el cuate es multimillonario. Y él tiene una vida maravillosa. Pero a su gente la tiene oprimida en Gaza. Ese es el tipo de organización que es. Los líderes y los más importantes están fuera viviendo la mejor vida del mundo.
pero toda su gente la tienen oprimida en Gaza. Todos los servicios básicos que tendrían que poder ofrecer a sus ciudadanos no lo han hecho, con los millones y millones y millones de dólares que pasan muchas veces por las fronteras israelíes. Qué curioso que ahora en este conflicto los países árabes no quieren tomar refugiados. Qué curioso que la gente está criticando a Israel por no abrir así para como ayuda humanitaria o a la gente, los civiles, que los ciudadanos inocentes que pasen a Israel y darle la oportunidad de salirse. Critican mucho a Israel, pero qué curioso que otra de las fronteras que tiene Gaza es con Egipto. Egipto tampoco quiere recibirlos y la gente no dice nada. La gente con Egipto no se mete. Egipto saca un anuncio, un comunicado donde dicen, nosotros por cuestiones para proteger la causa no vamos a dejarlos salir. Qué interesante. ¿Será proteger la causa o será no los quiero en mi lugar? ¿Cuántos judíos viven en Irán? ¿Cuántos judíos viven en Irak? ¿Cuántos judíos viven en Jordania? ¿Cuántos judíos viven en Qatar? ¿Cuántos judíos viven en Egipto? ¿Y cuántos árabes palestinos viven en Israel? Muchísimos más que en Irán. Probablemente el número en todos los países árabes son 0 y en Afganistán y en todos esos lugares son 0. ¿Cuál es la comunidad judía de ese lugar? Nada. Hay más de 2 millones de árabes israelíes que viven en la región, en la zona. No estoy hablando de los de Gaza, no estoy hablando de los territorios ocupados o como se llaman, el West Bank o así le llaman. Estoy hablando en Israel, con la gente con la que yo convivía y en los súperes y en mi mecánico y gente que provee servicios y gente que vive en la región. Cuando se trata del trato que las demás personas les dan, nadie habla al respecto. Pero regresando al tema, Hamas es una organización terrorista. Agarra todo lo que tienen, todo lo que tienen que reciben, cemento para construir túneles subterráneos, para generar toda una estructura de terror. Gaza está repleto, la ciudad de Gaza en el norte está repleto de túneles subterráneos que entran a Israel. Y los lugares donde ellos se aseguran de mantener todos sus cohetes, todos sus armamentos en lugares sin poblaciones civiles. ¿Cómo te defiendes ante esto? ¿Cómo le haces? Israel manda comunicados a Gaza y les dice, por favor, váyanse al sur porque ahorita vamos a comenzar con operaciones en el norte. Le pide ciudadanos civiles inocentes, váyanse al sur. Y hay evidencia y videos e imágenes satelitales de cómo los de Gaza bloquean los caminos para el sur para que los civiles se queden atorados en el norte. Hay comunicación en la cual Israel les marca a la gente a diferentes zonas donde van a atacar. Un contraataque. Israel les marca y les dice, por favor, ciudadanos civiles, en este edificio, por favor, evacúen. Y ellos le dicen, no nos vamos a ir. Y hablan con uno de los funcionarios de Hamas y le dicen, por favor, saquen a sus civiles, ¿qué culpa tienen ellos? Y número 1, ellos dicen, ojalá mueran más. Nosotros queremos la muerte. Pero número 2, dicen, queremos la muerte porque cuando más civiles se mueren, peor les va a ustedes en los medios. Los israelíes valoran más la vida de los de Gaza, de los palestinos en Gaza, que los propios líderes terroristas como organización de Hamas a su propia gente. Hay 3 métodos que Israel utiliza para avisarle antes a la gente que vive en Gaza cuando viene un ataque. Número 1, mandan llamadas telefónicas, le llaman a la gente. Le llaman a la gente antes. Hablando de una estrategia militar, lo último que quisieras decirle a tu enemigo es decir dónde vas a atacar. Lo último que quisieras hacer. El elemento sorpresa es lo más básico en una guerra. Y lo primero que Israel hace es marcar a la gente y le dice, vamos a atacar en esta zona, por favor evacúen. Número 2, tiran panfletos por toda la región, en árabe, para que la gente lo sepa. Número 3, mandan unas bombas que le llaman en inglés roof knocking, que solamente tocan la puerta, por decir. Son bombas que no destruyen, son bombas que solamente explotan pero hacen ruido. Y esas bombas las mandan al edificio que van a tirar. Y de una forma muy precisa, a ese edificio le cae la bomba. Y la señal es, en un tiempecito, vamos a tirar este edificio. Porque aquí tenemos cosas de Hamas, hay operativos de Hamas, hay inteligencia de Hamas. Porque ahí se resguardan esta gente. ¿Dónde quedó todo el elemento sorpresa? Se tira al bote. ¿Para qué? Para proteger vidas de inocentes que los propios de Hamas, terroristas, están dispuestos a sacrificar. ¿Cómo le haces para después asegurarte que no matas a ningún inocente, a ningún civil? ¿Cómo le haces? Hay uno de los videos, no en este conflicto, en el pasado, pero ahora no es diferente, en el cual terroristas de Hamas agarran literal, no figurativa, literal, agarran a civiles y los ponen enfrentito de ellos y disparan por encima de ellos, por si les llegan a disparar a ellos, maten antes a los civiles.
¿Y qué es lo que hacen las noticias? Obviamente comentarlo. Israel mata a civiles. ¿Pero la culpa la tiene Israel o la culpa la tiene Hamás? Me pregunto, Dios no lo quiera, una persona se mete a tu casa y va a matar o quiere asesinar y te quiere hacer daño. Y tú tienes la forma de defenderte. Pero la persona está protegida por 5 bebés a su alrededor y te está disparando. ¿Qué haces? ¿Tu deber es dejarte morir porque no vas a responder? O si Dios no lo quiera, respondes y un inocente, un bebito se muere. Completamente inocente. Una muerte completamente injustificable y dolorosa, pero generada por el asesino. ¿Quién carga con esa culpa? Este es un elemento que tenemos que entender muy fuerte de este conflicto. Israel pone a sus soldados para defender a su población civil. Jamás pone a su población civil para defender a sus soldados. Y no les da la opción para hacerlo. Los forza a este tipo de situaciones. Y cuando ves en las noticias una cantidad, bebitos y mamás, y gente completamente inocente que está sufriendo, y es platicando con gente cercana de la comunidad judía, no tienen idea de los comentarios muy fuertes que me dicen y me duele el alma saber que del otro lado hay bebitos inocentes que están muriendo a causa de este conflicto. Y claro, cualquier persona con un poquito de decencia y sentido común siente eso. ¿Quién quiere que un bebito muera? ¿Quién quiere que un bebito inocente muera? Uno de los valores más fuertes del judaísmo y de la comunidad judía es la vida. ¿Quién quiere que un bebito muera? Pero estos cuates de Hamás, en sus publicaciones, en sus videos, entrenan a sus hijos, a sus niños. Y alaban cuando una persona se explota, alaban la muerte, alaban el asesinato, alaban los ataques suicidas. Dicen en sus comunicados, nosotros amamos la muerte como ellos aman la vida. ¿Cómo uno espera poder lidiar con esto? Ahora, lo que más me duele de todo esto es que empieza un poquito de presión hacia Israel diciendo, por favor, negocien con ellos. ¿Cómo negocias con una persona que te quiere asesinar? ¿Cómo negocias con una persona que no valora en lo absoluto la vida humana? ¿Cómo le haces para interactuar con este tipo de animales? Es sumamente difícil, sumamente complicado y sumamente difícil. Uno de los elementos importantísimos que tenemos que entender, procesar este tipo de información de manera correcta y contextualizar que cuando esta gente en Gaza está sufriendo, no es por Israel, está sufriendo por sus propios líderes. Está sufriendo porque esta gente está haciendo lo mayor posible para que sufran y para que mueran y para que vivan las repercusiones de este tipo de conflicto. Todo el elemento sorpresa de Israel en el confrontamiento contra Hamás desaparece porque están tratando de proteger la vida humana de los civiles inocentes. Pero Hamás hace todo lo posible para asegurarse que no pase eso, para que haya unas muertes de inocentes. Y ojo, lo más triste de esto, un amigo muy cercano me dijo, lo más triste de esto es que en el momento que una persona inocente, civil, ciudadano normal en Gaza muere por un ataque, contraataque de defensa por parte de Israel, en ese momento tienes una cantidad enorme de familiares que se radicalizan. Y eso es lo más doloroso. Porque hay gente que ahora está en una lucha de odio y en una lucha de terror y en una lucha de poder asesinar a la mayor cantidad de gente. Y muchas veces de civiles. Solamente por gente que no los está dejando vivir y desarrollarse. Lo que más deseamos para esa región es que sea una región, es posible, ahora yo no sé cómo funciona esto, pero es posible, que sea autónoma y que tenga una economía próspera y que puedan avanzar como cualquier otra civilización y como cualquier otro país. Eso sin duda es lo que todos quieren. Pero no cuando tienes como líderes y como políticos la gente que está buscando la forma de poder someter y hacer que su ciudadanía sufra de la mayor forma posible. Y esto es lo más trágico de este conflicto, que empieza por movimientos terroristas y simpatizantes de los terroristas. Y esta gente ataca de manera indiscriminada. Israel cuando manda un misil lo manda muy específico y ataca solamente un lugar en específico. Y jamás cuando manda uno lo manda al azar a ver dónde cae. Entre paréntesis, 2014 y en varios de los otros conflictos, un porcentaje importante de los daños internos y de la muerte de inocentes, de los civiles, en Gaza, es por los propios misiles que ellos mandan que caen en su propia región. Israel hace la mayor forma posible, el mayor esfuerzo posible para asegurarse que toda la defensa, el IDF, la defensa, cae exactamente de manera muy precisa, limitando la mayor cantidad de inocentes. Porque no tiene la culpa, es lo más doloroso. Pero negociar con ese tipo de gente es verdaderamente imposible. Te ruego, por favor, que cuando estás leyendo las noticias y ves la cantidad de inocentes que están muriendo, pongamos la responsabilidad en el lugar correcto.
en la gente que no valora la vida humana, en la gente que está buscando que más gente muera para poder promover su causa. La gente que está cantando muerte hacia Estados Unidos y muerte hacia Israel. La gente que está buscando el asesinato de cada judío en cualquier parte del mundo. La gente que en verdad no valora absolutamente nada de la vida humana. Si no nos manejamos de esta forma, percibimos y recibimos y transmitimos información muy equivocada, y eso genera un daño muy fuerte en nuestro desarrollo como sociedad. Y la presión que le ponemos a Israel es fuera de proporción. Y lo único que no se logra es buscar la paz a largo plazo. Porque mientras tengamos terroristas y líderes terroristas, que son los que están promoviendo todo el odio y todo el asesinato y toda la muerte en la región, no le echamos la culpa a la gente que está buscando la forma de poder coexistir, porque en cada circunstancia y situación en la cual Israel estuvo buscando la paz, siempre hubo un no rotundo por el otro lado. Esto es algo importantísimo de entender en este conflicto. La muerte de inocentes de los dos lados es lo más trágico que hay. No importa si una persona es católica, cristiana, palestina, judía, islam, budista, hinduista, agnóstica o atea, la muerte de cualquier inocente es trágico. Y más cuando son niños, y más cuando son mujeres, y más cuando son cualquier humano. Pero cuando todo esto está siendo generado, por un lado, de terroristas, de gente que no valora la vida humana, tengamos muchísimo cuidado en dónde ponemos la presión. Porque si no terminamos con eso, el desarrollo de la sociedad, de esa región y el impacto a nivel mundial será muy caótico y muy triste. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.